Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos. Un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Esta noche con el vicepresidente Francisco Santos, que habla duro sobre las relaciones con Estados Unidos y sobre su futuro, con el exconcejal Guillermo Cortés y sus críticas a la decisión de nombrar gestora de paz a la mujer que lo secuestró y lo torturó, y con Tony Maruja, que andan vinculadas a la campaña de la senadora Marta Lucía Ramírez. Se enciende el radar. El vicepresidente Santos abrió un debate que parecía inevitable en este gobierno. Hay que revisar las relaciones con Estados Unidos, y hasta lo han calificado de loco. En diálogo con Darío Fernando Patiño, el vice insiste en su propuesta y le explica. Dice que los falsos positivos fueron un retroceso en los logros de Colombia, y asegura que siguen el llavero del presidente Uribe hasta el final. Guillermo La Chiva Cortés, empresario, exconcejal y exdirigente deportivo, estuvo secuestrado por las FARC. Ahora, la mujer por la que estuvo retenido y torturado fue nombrada gestora de paz. Cuenta su drama y hace sus críticas en una conversación con Felipe Zuleta. Uy, gestora. ¿Vites que la exguerrillera Karina dijo que votaría por Uribe? Claro, es que los antiuribistas merecen una segunda oportunidad de ser uribistas. El radar ya está encendido. Sin ser canciller de la República, el vicepresidente Francisco Santos es quizás el funcionario colombiano que más presencia ha tenido en los diferentes foros internacionales y que más ha tenido que escuchar reclamos y dar explicaciones. Por eso cree que llegó el momento de revisar las relaciones con Estados Unidos, incluyendo la ayuda del Plan Colombia. Le han caído rayos y centellas, aunque parece que en privado personajes muy importantes lo han felicitado. Pero Santos insiste en su propuesta, aunque deja la decisión en manos del presidente y del canciller. Le dice a Darío Fernando Patiño que las relaciones con Washington están dependiendo de un grupo pequeño de congresistas con información equivocada sobre nuestro país. Habla de los falsos positivos, de la legalización de la droga y responde, si es verdad o no, que ha estado distanciado del presidente. Darío Fernando Patiño entra al radar. Bueno, porque había estado en tanto silencio, tanto tiempo, un hombre tan locuaz como usted. No, no he estado en silencio, he estado dedicado a mi trabajo. He estado haciendo en las regiones todo lo que yo hago y no, a veces uno prefiere internarse en el trabajo y no dedicarse a dar declaraciones. Pero no soy de los que necesita esas declaraciones para aparecer. ¿Le pidieron que hablara menos en algún momento? No, en ningún momento. En ese sentido el presidente conmigo es y ha sido siempre inmensamente respetuoso. Me llama la atención una columna de Rodrigo Pardo, en cambio, que dice: al vicepresidente lo han tratado como un loquito por decir que se necesita un cambio en la relación con Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Se enloqueció? Obviamente ya frente al Plan Colombia el presidente y el canciller dejaron clarísimo el tema, pero creo que el debate continúa y el debate tiene que continuar y tiene que tener la profundidad que plantea, por ejemplo, Rodrigo en su análisis, donde dice, mire, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y el mundo cambió y frente a ese mundo que cambia en Estados Unidos tenemos que replantear cómo nos movemos y cuáles son esos intereses nuestros también que nos interesa promover. ¿Qué es lo que hay que cambiar de esas relaciones precisamente? El Plan Colombia que hace parte de un proceso de corresponsabilidad y que se ha transformado últimamente más en un aparato de presión por un grupo pequeño de congresistas que reciben información sesgada o información manipulada o información incompleta y que tiene una visión que me parece que no es la real de lo que es el país. Es simplemente un síntoma, igual que el TLC es un síntoma. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Para dónde va nuestro país? ¿Cuál es la economía que nosotros queremos construir? Podemos ser los grandes productores de biocombustible en los próximos 10 o 15 años. Ese es uno de los grandes mercados. Europa es otro de los grandes mercados, pero Asia, que está aquí al lado, es uno de los mercados más voraces, donde está creciendo el comercio. Cuando se plantea lo que yo planteé, tiene que ver es con cómo es esa relación en materia de lucha contra el narcotráfico, cómo la hacemos más efectiva, cómo deja estar al vaivén político, porque finalmente la lucha contra el narcotráfico es un objetivo de Estados Unidos y de Colombia. Mire, le doy una cifra que salió en el New York Times. La ciudad de Phoenix, Arizona, por cuenta del narcotráfico, ya tuvo más secuestros que toda Colombia el año pasado. Imagínense, tuvo 250 secuestros. Eso es una cifra dramática.
Y eso habla de lo que está pasando en los Estados Unidos con el tema del narcotráfico, que les está llegando una situación que no vivían, que era la de una violencia muy fuerte que la vive México, que la vivió Colombia y que la vive en los países donde el narcotráfico prospera esa naturaleza. El expresidente Pastrana nos dijo aquí mismo en el radar esta semana. Lo que le está pasando al vicepresidente es que está aburrido de ir porque oye críticas. Y que usted con esto le está queriendo sacar el cuerpo, por ejemplo, a las preguntas sobre falsos positivos. No, al contrario, somos los primeros. Yo ya estoy curado en eso. Las críticas son fundamentales, pero es que no vienen desde ahora, vienen desde la administración Bush. Aquí me tocó cuando yo llegué un cuestionario de 75 preguntas que teníamos que contestar para que nos dieran la plata del Plan Colombia y eso no es nuevo para nosotros. Y nosotros somos abiertos. ¿Antes usted cree que ya es demasiado? No, yo no niego absolutamente nada de lo malo que pasa. Al contrario, vamos y damos la cara. Lo que no es la crítica, lo que creemos que tiene que ser una discusión mucho más seria es sobre la realidad de lo que pasa en Colombia. Y cuando esa realidad se distorsiona, como por ejemplo sucedió en la audiencia que hubo sobre sindicatos en el Congreso que presidió el congresista Miller, entonces uno dice, bueno, ¿y esta relación a qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué está en este momento? Sí, lo entiendo también, es que ya es demasiado que por esta cooperación tengamos en el Senado prácticamente 100 investigadores, que son los 100 senadores, en la Cámara 200 y pico de y ese es otro investigadores. Tema que es muy importante, porque es que lo que uno ve es que es un grupo muy pequeño con sus staffers, a los que les llega esa información y los que generan esa visión, o por lo menos generan esa contención de la visión real del país. Mire, hay sectores demócratas, sectores republicanos que entienden esto, que ven a Colombia de una manera distinta. Pues volviendo a Rodrigo Pardo, el ex canciller, él concluye esa columna diciendo: definitivamente sería mejor escuchar a Francisco Santos, aunque sería aún mejor que lo que dice Pacho lo creyera Uribe. Y usted dice, es que el país tiene que pensar en esto, el país tiene que reflexionar, el país tiene que revisar, pero es que quien maneja las relaciones es el gobierno, es el presidente. Sin duda, pero es que yo creo que son dos planos. El plano de decisión está clarísimo, el presidente y el canciller, que es quien maneja la política exterior, tomaron una decisión y dicen, mire, esto sigue así, así, así. Pero eso no quiere decir que quedemos inmóviles en el tiempo, y eso no quiere decir que el debate no se mueva, y eso no quiere decir que se profundice sobre hacia dónde deben ir nuestras relaciones exteriores, no solo con Estados Unidos, sino con el mundo en general. Y creo que esa discusión es absolutamente válida, y con el reportaje queda abierta, queda planteada, y lo que aspiraríamos era a los candidatos verlos mirando el tema de política exterior en serio, con propuestas, porque yo creo que más de lo que podemos hacer ahorita, que tenemos un punto de quiebre en el 2010, es repensar este país. El presidente Uribe nos dio la seguridad. El presidente Uribe fue un gran innovador, innovó en política social, innovó en política económica con su heterodoxia. Y creo que en ese sentido ya es hora de pensar, bueno, ¿para dónde cogemos de aquí en adelante? Vamos a seguir exportando más de lo mismo, vamos a rediseñar toda nuestra base económica, que vale la pena repensarlo, y todo eso tiene un eje articulador, que es la política exterior. ¿Le escucharon esa propuesta, ese planteamiento? ¿Le abrieron esa discusión? Pues yo creo que está abierta en la sociedad, y eso es lo importante. No dentro del gobierno. Mire, en eso yo tengo clarísimo la jerarquía y la política exterior la maneja el señor canciller y la maneja el señor presidente, y ellos fueron claros en ese sentido, pero creo que es un momento de apertura y de debate muy, muy interesante. El mismo presidente dijo, mire, este ha sido un gobierno que ha sido liberal siempre, en escuchar diversas opiniones, y creo que en ese sentido él ha sido muy generoso y eso ha enriquecido temas. También se critica el hecho de que parece que en el gobierno y en relaciones internacionales cada uno fuera por su lado. El canciller, el vicepresidente, el ministro de Defensa, de hecho, coincidieron en un momento en Estados Unidos, cada uno con agenda propia. No, a ver, aquí quien maneja las relaciones exteriores es el canciller, punto. Yo lo que hago en el trabajo, y el trabajo que he hecho siempre de acuerdo con la Cancillería, es trabajar en los escenarios en los que ellos me dicen, vean, necesitamos que haga esto, hagamos lo otro. Con ProExport trayendo inversión, siempre trabajo con el Ministerio de Comercio Exterior para hacer los foros de inversión. Pero a veces, y su temperamento y su dinámica lo hacen mucho más activo que de pronto los cancilleres que hemos tenido. A veces, ¿a usted le desespera de pronto alguna pasividad en la Cancillería? No, ni más faltaba. A mí me parece que la Cancillería juega un papel fundamental.
Me parece que si algo debería hacerse era reforzarse muchísimo más la Cancillería. Cuando uno ve Itamaraty, cuando uno ve la Cancillería mexicana, es de una fortaleza. Yo creo que aquí el proceso que ha hecho el canciller de fortalecimiento es muy importante, pero se necesita mucho más. Y yo lo único que tengo es agradecimiento con ellos porque trabajo día y noche y he encontrado funcionarios maravillosos y he encontrado un apoyo en todos los sitios donde voy. Pero usted sale más que el canciller, viaja más, está más presente en muchos más foros. ¿Eso por qué? No, yo estoy dedicado a mis foros de derechos humanos, donde voy a Ginebra permanentemente. Me hacen muchas veces invitaciones a universidades donde yo hablo sobre Colombia, cuento lo que ha pasado, cuento la transformación, cuento los retos. Y creo que es una buena utilización de un vicepresidente que tiene, pues, que tiene visión de mundo y que le sirve como apoyo a la Cancillería. Pero mi papel ha sido muy claro en ese sentido. Yo siempre he trabajado coordinadamente con los distintos cancilleres, con la canciller Barco, con el canciller Araujo, con los dos cancilleres Araujo y con el canciller Bermúdez. ¿Cómo se siente usted como embajadora que ha sido de derechos humanos cuando a estas alturas del paseo le sale el escándalo de los mal llamados falsos positivos? Eso está afectando mucho, está golpeando y pronostican, va a tener efectos gravísimos sobre Colombia. No, mire, yo le soy sincero, eso fue un retroceso inmenso, fue una sorpresa inmensa. Nosotros veníamos trabajando desde el 2005 en ese tema, con el Ministerio de Defensa, con el programa presidencial, con la Fiscalía, desde el 2005 mirando casos, metiendo justicia, metiendo procuraduría, con la oficina de la alta comisionada, y había unas medidas que se han adoptado que creo que estaban empezando a servir, pero lo que no sabíamos eran las dimensiones que tuvo con los últimos casos. Pero el hecho es que hoy en día a Colombia en derechos humanos le reconocen todo lo que ha hecho, le reconocen su apertura, le reconocen las mejoras. El clima de hoy en Ginebra, que es el foro per se, frente a lo que era hace 7 años, es totalmente distinto. Mire, 180 grados. Yo no tendría nada que decir sobre falsos positivos si hubieran tomado las medidas que se tomaron en términos de justicia. Hay más de 350 militares en este momento en la cárcel por casos similares de todo este proceso. Hay investigaciones disciplinarias, se tomaron medidas administrativas muy de fondo dentro del gobierno, dentro de la fuerza pública. Fue un retroceso, yo creo que es en gran parte asunto superado por la acción institucional. Y no creo que vaya a tener más consecuencias de las que ya tuvo. ¿Y nos lo están cobrando en Estados Unidos? Lo cobran en todos los escenarios de derechos humanos como debe hacerse. O sea, en eso no hay, porque sí, porque pasó. O sea, no podemos tapar los ojos. Mire, yo estuve con la alta comisionada hace 2 semanas, un poco más. Me dijo, vea, yo llevo 40 años en tema de derechos humanos, o llevo 30 años, no me acuerdo. Nunca había visto un gobierno que tomara las medidas como los que ustedes tomaron. Eso es un ejemplo. ¿Existe el fantasma de la Corte Penal Internacional, sobre todo ahora pues que ya termina la reserva? No, lo primero es que no es un fantasma, es una realidad. Pues es una realidad que se pinta como un fantasma. Y la realidad es la siguiente. Primero es justicia subsidiaria. Eso quiere decir que si no hay justicia en Colombia, puede irse a la Corte. Si usted ve el tema paramilitar, hay justicia. Si, por ejemplo, nos hacemos un proceso de paz con las FARC donde queden todos los líderes impunes, eso se va para la Corte. Y acaban pidiéndonos a los líderes en extradición, en 5, en 10 o en 15 años, en menos. Entonces, yo creo que en ese sentido se le trata de dar más, yo creo que por un debate más político que legal, más dientes y más mirada de susto que lo que debe ser. Vicepresidente, antes de que usted hablara del tema Plan Colombia, y eso ya se venía discutiendo en Estados Unidos sobre la necesidad de reducir recursos, de reorientar hacia México, ¿no teme que si eso pasa, ahora le echen la culpa a usted? No, porque eso viene de antes, eso no tiene que ver con culpas. Yo creo que eso es una realidad económica que vive los Estados Unidos. Está en una situación muy apretada económicamente. Esa era una discusión que venía de antes. No se le olvide que se empezó con 700, ya va en 550. O sea, eso es un tema. El Plan Colombia no fue para siempre. El Plan Colombia nos sirvió muchísimo en términos políticos, nos sirvió muchísimo en términos militares. Sin embargo, el esfuerzo que hemos hecho nosotros en Colombia ha sido fenomenal. A propósito de replanteamientos, pues le ha caído mucha tierra también a los expresidentes latinoamericanos que propusieron un replanteamiento de la lucha antinarcóticos e incluso sugerir la posibilidad de despenalización. ¿Usted qué piensa de eso? Vea, mire, eso es un discurso. A ver, yo leí el documento y me parece que plantearon la peor de las fórmulas.
Es decir, despenalizar unas cositas y dejar las otras drogas ilegales. Entonces se queda uno con el consumo y con la violencia. Mire, y cuando los europeos hablan de harm reduction o reducción del daño, para ellos es perfecto porque se reduce el daño allá, pero no acá. Si usted quiere verdaderamente eliminar el daño, tiene que ir a lo que decía la revista The Economist esta semana, legalización absoluta de todas las drogas. O sea, ¿usted compartiría más una propuesta de legalización general? ¿Para qué se plantea uno ese debate si aquí continúa la droga? Nadie en el mundo está hablando de legalización. Es un problema de salud pública donde no hay la información de qué pasaría con la salud pública. El mundo no está en eso y tiene un componente que es muy importante, que es el componente moral. Por lo tanto, yo creo que la política que hay ahora es la que hay que seguir, la política que hay ahora es la que hay que fortalecer, la política que hay ahora es la que necesitamos sofisticar sobre la base de ese diálogo con Estados Unidos, con México, con Europa, con el continente, porque el narcotráfico ya es una amenaza continental que está amenazando sociedades, que está amenazando democracias y está empezando ya a tener unos efectos en materia de violencia dramáticos en el sur de los Estados Unidos. Bueno, vicepresidente, pues ya mucha gente del gobierno está tomando decisiones, está mirando a ver qué hace este año, qué hace en el 2010. ¿Qué está mirando usted? No, yo no estoy mirando absolutamente nada, yo estoy dedicado a hacer mi tarea, a continuar siendo el escudero fiel del presidente, a culminar los proyectos en los que estamos embarcados, a hablar con jóvenes, estoy hablando mucho con jóvenes, pero en un diálogo donde los escucho uno mucho más, donde les plantea uno una visión de país diferente, porque creo que Colombia tiene que repensar. ¿Cuál es el enredo político, perdón? El enredo político que no... No, hombre, tenemos 60 parlamentarios en la cárcel. Y eso habla muy bien de la Corte y eso habla muy bien de Colombia. Pero muy mal pero creo que tenemos un problema en los partidos, tenemos unos problemas en el sistema. Yo creo que eso es algo que le estamos aplicando y no es algo de este gobierno, es algo que viene desde mucho tiempo antes. Bueno, una persona que usted conoce bien dice, si el presidente sigue, yo sigo con él. Si no sigue, yo me lanzo, el ministro de Defensa. ¿Usted qué dice? No, yo estoy con el presidente hasta el fondo. Yo le tengo un inmenso agradecimiento. Me siento muy orgulloso de ser parte de este gobierno. El tiempo que sea. Hasta que él lo desee. Obviamente, el presidente, mire, lo que yo he aprendido en estos 7 años son 100 PhDs. Sí, pero si él desea seguir, como, bueno, hay un apoyo al referendo evidente, si él desea seguir y lo desea usted sigue. Cruzamos cada puente en el momento en que llegue. Ahorita estoy pensando lo mismo que está haciendo el presidente, 7 de agosto del 2010, ¿cómo terminamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pero ya sabemos que a usted le gustaría, si las circunstancias de la vida si allí conducen, le gustaría aspirar a una alcaldía de Bogotá. Pues a quien no, semejante cargo, el poder en una nación está en gran parte en sus localidades, en las ciudades. Usted ve las transformaciones muy rápidamente, usted puede tener un impacto en la gente de gran escala en pocos años. Obvio, ese es que no solo me gustaría a mí, estoy seguro que a Germán Vargas, a Juan Manuel, a Marta Lucía, a todos ellos les gustaría. Es un cargo muy, muy importante. Pero con muchos problemas, ¿no? Mira usted lo que está pasando ahí en la alcaldía en este momento. Yo no puedo participar en política. Bueno, pero sí hace un análisis de lo que está pasando en la ciudad, por ejemplo. Yo creo que el presidente lo dijo muy claramente, esta ciudad necesita Transmilenio, tren de cercanías y metro, los necesita todos. El problema del tránsito no se resuelve con más carros. Y creo que la medida que tomó el alcalde es muy valiente, la del pico y placa todo el día. Está transformando la manera como vemos el transporte público. Está transformando como vemos el transporte privado, las familias se están organizando, las empresas están cambiando horarios. Una ciudad con los trancones que tenía Bogotá es una ciudad que no es viable económicamente, no es viable socialmente y no es viable ambientalmente por toda la contaminación. Hay un cambio, hay un desplazamiento que creo que va a ser muy beneficioso para la ciudad. Entonces es una ciudad que es muy madura institucionalmente y es una ciudad con plata y no quiero decir más. ¿Sigue en el llavero del presidente Uribe? Sí, yo creo que sí. Yo la verdad nunca he tenido un sí y un no con él, nunca ha sido generoso conmigo y le repito, yo solo tengo agradecimientos y soy su fiel escudero hasta el último. ¿Serán entonces novelas de los periodistas que escriben en revistas por ahí? Por lo menos lo que yo siento es que sí, es que no, jamás hubo ningún tipo ni de enfriamiento y él ha sido inmensamente generoso y cálido conmigo, siempre. Desde el primer día hasta hoy.
Pues muchas gracias, vicepresidente. Gracias, Fernando.